en lo profundo de tu alma. Cuando las palabras se escapan y las fuerzas te abandonan, te encuentras en ese terreno frágil que muchos no comprenden. Es un lugar invisible, donde el agotamiento no siempre tiene rostro, pero pesa como una carga que oprime tu pecho. No es simplemente estar cansado, es sentir que cada respiración cuesta, que los pensamientos se nublan y que incluso la oración parece lejana, inalcanzable, como un eco perdido en un valle silencioso. A lo largo de tu vida, has sostenido cargas, has enfrentado tormentas, has recorrido caminos donde la fe fue tu sostén. Pero hoy, al mirar hacia adentro, reconoces algo distinto. No es debilidad, no es fracaso, es rendición. No estás roto, estás rendido. Y precisamente en ese estado, cuando ya no queda nada por ofrecer, es cuando el amor de Dios se inclina con mayor ternura. Mientras los demás observan tu superficie, tú sabes que por dentro hay batallas que no se ven. Son luchas que no tienen nombre, lágrimas que no caen, pensamientos que giran una y otra vez sin descanso. Y sin embargo allí, en ese vacío, en ese suspiro apenas audible, Dios está presente. El Creador, que formó cada fibra de tu ser, no requiere palabras elocuentes ni rezos perfectos. Él conoce el lenguaje del silencio, interpreta los latidos cansados de tu corazón. En medio de ese agotamiento invisible, la promesa permanece firme. Venid a mí, y yo os haré descansar. No se trata de méritos, ni de hacer más, ni de ofrecer algo que no tienes. Se trata de venir tal como estás, de entregarte en los brazos del Padre que te espera, no con reproches, sino con brazos abiertos y mirada compasiva. Si alguna vez has transitado este sendero de agotamiento, este espacio es también para ti. Te invito a escribir en los comentarios: ¿has sentido alguna vez que no podías orar? Este lugar es un refugio donde el silencio es válido, donde la ausencia de palabras no es ausencia de fe. Comparte tu experiencia, tu susurro, tu pausa. Otros corazones podrán hallar consuelo en tu sinceridad. En ese silencio pesado, hay un susurro divino que te recuerda: no estás solo. Como un padre que toma en brazos a su hijo dormido, Dios te sostiene aun cuando ya no puedes sostenerte. Allí, donde las lágrimas son oración y el suspiro es canto, se despliega la gracia. Es un territorio sagrado, donde el agotamiento no es el final, sino el umbral, donde comienza la restauración. Tu alma cansada no necesita fórmulas complicadas. Basta un «Señor, aquí estoy», o incluso ni eso, porque Dios conoce las palabras que nunca pronunciaste, entiende el lenguaje de tu quebranto y recibe cada silencio como incienso ante su trono. Ahora, mientras sigues en este viaje de reflexión, permíteme animarte a suscribirte al canal. Así podrás continuar recibiendo estos momentos de reposo para tu alma. A veces, lo único que necesitas es detenerte, escuchar y dejar que la palabra haga su obra en tu interior. Al suscribirte, formarás parte de una comunidad que camina junta, aún en los días en que cuesta dar un solo paso. El agotamiento invisible es un terreno fértil para el obrar de Dios. Donde tus fuerzas terminan, comienza su fortaleza. Donde tus palabras se agotan, habla el Espíritu. Y donde parece que nada ocurre, Él está trabajando en lo profundo, sanando lo que ni siquiera puedes nombrar. Este es el punto de partida. Un suspiro, un silencio, un corazón rendido y el comienzo de un encuentro transformador con aquel que nunca se cansa de esperarte. Hay momentos en la vida donde incluso el acto de orar te parece un esfuerzo imposible. Las palabras no fluyen, tu mente está saturada y tu corazón, aunque desea acercarse a Dios, no encuentra cómo expresarse.
Caminas por ese valle ahora. Sientes el peso de todo lo que cargas y sin embargo, también percibes un anhelo profundo de estar cerca de Dios, aun cuando no sabes cómo hacerlo. En esos instantes, cuando la oración no es palabra, sino suspiro, el Espíritu mismo comienza a interceder por ti. No necesitas un discurso elaborado, ni siquiera un pensamiento organizado. A veces, solo un gemido de tu alma es suficiente. Allí donde los vocablos se deshacen, donde tu garganta se cierra, el Espíritu toma el relevo. Romanos 8:26 resuena como un bálsamo. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es la promesa que sostiene tu alma. Aun cuando no puedas orar, no estás solo. Hay una intercesión continua, profunda, que va más allá de lo que tu mente puede formular. Los gemidos del Espíritu son la voz del cielo respondiendo a los clamores que nunca pudiste articular. ¿Recuerdas tantas veces en que, de rodillas o acostado, intentaste comenzar una oración? Las palabras se escapaban, el cansancio te vencía, las lágrimas aparecían solas. Creías que eso no era suficiente, que debías hablar, declarar, decir algo concreto, pero en esta etapa has aprendido que Dios no necesita palabras para entender tu corazón. El silencio mismo, acompañado del deseo sincero de acercarte, es una oración pura y poderosa. Mientras observas el techo en la oscuridad de tu habitación, comprendes que hasta esa mirada al cielo es oración. Cada respiración pausada, cada lágrima que desciende sin permiso, cada suspiro que escapa de tu pecho tiene un destinatario divino. El trono de Dios no está cerrado al silencio, al contrario, lo recibe con ternura. El Espíritu de Dios no exige lo que no puedes dar, no demanda fuerzas cuando éstas han desaparecido, no requiere elocuencia cuando tu alma está rota. Al contrario, se aproxima con compasión, conociendo cada fragmento, cada miedo, cada anhelo oculto. En tu debilidad, Él trabaja. En tu vacío, Él llena. En tu quebranto, Él restaura. A veces pensabas que debías hacer algo para que Dios te escuchara. Elegir las palabras correctas, seguir un orden, tener un propósito definido. Pero ahora sabes que la verdadera oración nace de la sinceridad absoluta, incluso cuando la sinceridad solo puede ofrecer un suspiro. Hay noches donde ni siquiera las lágrimas salen. Solo un vacío profundo, un silencio pesado que parece interminable. Y sin embargo, en ese silencio, el Espíritu está obrando. El cielo no mide la intensidad de tu oración por el volumen de las palabras, sino por la autenticidad de tu corazón. Has descubierto que el amor de Dios no se debilita ante tu incapacidad de orar con palabras. Al contrario, su amor permanece constante, abrazando tu debilidad como un padre que entiende el balbuceo de su hijo antes de que aprenda a hablar. Así también, Dios comprende tu clamor sin sonido, tu súplica muda, tu deseo callado. Cada suspiro que exhalas es recibido como una ofrenda pura, no porque el suspiro en sí sea valioso, sino porque proviene de un corazón que, aún rendido, desea a Dios. El Espíritu traduce esos suspiros en intercesión perfecta. Lleva ante el Padre lo que no puedes expresar, presentando tu necesidad de una forma que trasciende el lenguaje humano. Esta es la esperanza que sostiene tu alma, que aun cuando no puedes, el Espíritu puede, que cuando tus fuerzas te abandonan, el Espíritu interviene, que cuando tu mente se queda en blanco, el Espíritu llena ese espacio con oraciones que nacen directamente de la perfecta voluntad de Dios. No estás solo en tu incapacidad, no estás perdido en tu agotamiento. No estás separado de Dios por no poder articular palabras.
Más bien, estás profundamente envuelto en el cuidado divino que comprende y responde, incluso cuando no sabes qué pedir. Así transitas esta etapa, en la que la oración ya no es un discurso, sino un estado de entrega. Una rendición tranquila, en la que tu alma reposa en el amor inquebrantable de Dios, mientras el Espíritu intercede por ti, con gemidos que ningún humano podría reproducir, pero que el Padre entiende perfectamente. El cansancio se convierte en un manto que te envuelve, pesado, constante. Hay días en los que abrir los ojos requiere más esfuerzo que afrontar la jornada completa. Las fuerzas se han ido desvaneciendo poco a poco, como un río que pierde su caudal en medio del desierto. En ese estado, recuerdas las palabras de Jesús: «Venid a mí, y yo os haré descansar». Esa invitación no lleva condiciones. No dice, «Venid cuando tengas fuerzas», ni «Venid cuando puedas orar correctamente». Solo dice, «Venid y vienes tal como estás». No tienes energías para grandes actos de fe, ni palabras elaboradas para expresar lo que sientes. Solo llegas, con el corazón expuesto, con el cuerpo rendido, con el alma exhausta, como un niño que, después de un largo día de juegos y caídas, busca los brazos de su padre para quedarse dormido. Así es como llegas ante Dios, sin resistencia, sin justificaciones, sin adornos. En ese abrazo paternal, descubres el verdadero descanso. Ya no necesitas sostenerte a ti mismo. No debes cargar con el peso de aparentar fortaleza. Puedes entregarte por completo al cuidado de aquel que vela tu sueño, que sostiene tu cuerpo, que acaricia tu frente mientras el cansancio te vence. Allí entiendes que orar no siempre es hablar. A veces es simplemente estar, rendirte en presencia del Padre y dejar que su amor te envuelva. Mientras reposas en esa intimidad silenciosa, tu alma comienza a percibir algo diferente. No es solo la ausencia de actividad, es el descanso profundo que proviene de saberse seguro, cuidado, amado. El descanso no es vacío, es presencia, no es indiferencia, es ternura, no es abandono, es acompañamiento. Comprendes que muchas veces en tu vida habías confundido la fe con el esfuerzo. Pensabas que debías demostrar tu compromiso a través de actos constantes, de oración prolongada, de vigilias intensas. Ahora, en medio de tu debilidad, descubres otra dimensión de la fe, la capacidad de rendirte, de confiar plenamente en los brazos de Dios sin necesidad de hacer nada más. Jesús nunca dijo que la oración debía ser un acto heroico. Él no exigió discursos perfectos ni posiciones impecables, solo dijo, «Venid a mí». Esa es la esencia del descanso espiritual. Venir como un niño agotado que ya no puede dar más, pero que encuentra en los brazos de su Padre el único lugar donde su cansancio tiene sentido. Hay noches en las que apenas logras murmurar, «Señor, estoy aquí», y otras, ni siquiera eso. Solo respiras, dejando que cada inhalación sea un pequeño acto de entrega y cada exhalación una rendición tranquila a la presencia de Dios. En ese ciclo simple de respirar, oras. Cada respiración es un testimonio silencioso de tu dependencia, de tu necesidad, de tu confianza. En esos momentos, la oración deja de ser un acto consciente y se transforma en un estado continuo de comunión. No necesitas hablar para ser escuchado. No necesitas moverte para ser visto. El Padre está allí, presente, atento a cada latido de tu corazón, a cada suspiro que brota sin que lo busques. Recuerdas las palabras de los antiguos profetas, que hablaban de la quietud como el camino hacia Dios. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. En esa quietud, tu alma encuentra el refugio que tanto anhela. No es un esfuerzo vacío, es un descanso lleno de presencia divina.
El descanso en los brazos del Padre no es una pausa temporal, es un refugio constante. Allí no importa cuántas veces has fallado, ni cuánto has logrado, ni cuánto te falta. Allí solo importa que eres hijo y que tu Padre Celestial te recibe siempre, incluso en los momentos de mayor debilidad. Hay un consuelo indescriptible al saber que no tienes que ser fuerte todo el tiempo, que hay un espacio donde puedes simplemente ser, sin máscaras, sin defensas, sin expectativas. Ese espacio es el corazón de Dios, que siempre permanece abierto para recibirte. A medida que transcurre el tiempo en esa entrega silenciosa, tu alma comienza a sanar, no por el esfuerzo de tus palabras, sino por la profundidad del descanso que recibes. Es como si cada célula de tu ser fuese renovada mientras reposas en los brazos del Padre. Incluso los pensamientos que antes giraban sin cesar comienzan a aquietarse. Las preocupaciones pierden su fuerza. Las culpas que tantas veces te habían atormentado se disipan bajo la luz suave de la gracia. Allí, en la quietud, experimentas la verdad de que el amor de Dios no depende de tu desempeño, sino de su naturaleza inmutable. Cada noche al recostarte, ya no temes no poder orar. Has aprendido que tu silencio también es oración, que tu descanso también es entrega, que tu respiración también es alabanza. En los momentos en que las palabras no vienen, tu alma sigue hablando el idioma de la dependencia y la rendición. Así, continúas tu camino, sabiendo que no importa cuán agotado te sientas, siempre puedes venir a los brazos del Padre, porque el llamado de Jesús permanece: venid a mí, y yo os haré descansar. No se trata de lo que puedas dar, sino de lo que estás dispuesto a recibir. Y en ese recibir encuentras el más profundo y reparador acto de oración. A lo largo de tu vida has aprendido a dar tiempo, dar esfuerzo, dar palabras, dar servicio. Siempre has entendido la fe como un camino de entrega constante, donde tu valor ante Dios se medía por la cantidad de aquello que eras capaz de ofrecer. Sin embargo, en esta etapa de tu caminar, cuando las fuerzas se han ido agotando, empiezas a vislumbrar una verdad que antes te resultaba lejana. También es necesario aprender a recibir. El agotamiento extremo te ha llevado a ese umbral en el que ya no puedes dar más. Tus manos vacías no tienen ofrenda. Tus labios no tienen oración. Tu mente no tiene claridad. Allí, en medio de esa carencia total, Dios te invita a experimentar la fe desde otro ángulo. No como esfuerzo, sino como apertura. No como producción, sino como acogida. Mientras observas tu propia vulnerabilidad, comprendes que el amor de Dios nunca dependió de tu capacidad de rendir algo. El Padre no te ama más cuando oras por largas horas, ni menos cuando solo logras suspirar. Su amor es constante, absoluto, incondicional. Esa certeza comienza a sanar la raíz profunda de tu cansancio. El intento de sostenerlo todo, de controlar lo que nunca estuvo en tus manos. Dios te llama no para exigirte más cargas, sino para entregarte descanso. Te ofrece un espacio de reposo, donde puedes respirar libremente, donde tu alma fatigada puede ser renovada sin el peso de la exigencia. El acto más profundo de fe, ahora lo entiendes, es permitir que Dios haga en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Durante años pensaste que acercarte a Dios era un intercambio. Orabas, servías, te esforzabas, y a cambio recibías bendiciones o respuestas. Pero hoy, en tu debilidad, percibes que la verdadera comunión no sigue la lógica del mérito, sino la de la gracia. No necesitas ganarte el derecho a ser consolado. El consuelo
Es el primer lenguaje de un padre amoroso que conoce el corazón de su hijo. Aprender a recibir implica soltar el control, renunciar a la ilusión de que la fe es un logro personal. Es permitirte ser vulnerable, exponerte sin temor al juicio divino, porque sabes que ese juicio ya fue cubierto por la misericordia. Al abrir tus manos vacías, estás declarando sin palabras: Padre, lo que necesito solo puede venir de ti. Este aprendizaje es profundamente contracultural. Todo en tu entorno te había formado para ser autosuficiente, fuerte, resistente. Pero ahora, cuando no puedes sostener ni tu propio ánimo, descubres que la fuerza verdadera no está en resistir, sino en rendirte en los brazos de Dios. Dios no está esperando que vuelvas a ser fuerte para entonces bendecirte. Al contrario, te está bendiciendo en tu fragilidad. Te enseña que, aunque tu debilidad es evidente, tu identidad de hijo permanece intacta. Eres amado, aun cuando no tienes fuerzas. Eres aceptado, aun cuando no tienes palabras. Eres sostenido, aun cuando no puedes caminar. Esta verdad te libera de una carga antigua, la necesidad de demostrar tu fe a través de logros visibles. Ahora comprendes que la fe madura no siempre se manifiesta en grandes conquistas espirituales, sino en la capacidad de descansar en Dios cuando todo lo demás ha fallado. En los momentos de quietud empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La paz que invade tu pecho cuando simplemente respiras. El consuelo que sientes al leer una promesa bíblica sin necesidad de analizarla. La suavidad con la que Dios susurra a tu alma: estoy contigo. Cada pequeño acto de apertura se transforma en un canal por donde fluye la gracia. Escuchar una canción de adoración mientras cierras los ojos, leer un versículo antes de dormir, pronunciar en voz baja un «Gracias, Señor» al despertar. Esos gestos sencillos, antes subestimados, ahora son verdaderas oraciones que brotan de un corazón que ha aprendido a recibir. Empiezas a entender que la invitación de Dios no es a hacer más, sino a permanecer. Permanecer en su amor, en su descanso, en su presencia. A veces, el acto más profundo de adoración es quedarte quieto, dejar de luchar, permitir que las aguas tranquilas del Espíritu limpien tu interior. En esta nueva dimensión de tu caminar, comienzas a soltar las expectativas religiosas que alguna vez te ataron. El temor de no orar lo suficiente, la culpa de no sentir lo correcto, la presión de tener que ser siempre un ejemplo de fe inquebrantable. Ahora sabes que la verdadera fortaleza no reside en tu desempeño, sino en la fidelidad inmutable de Dios. Y en ese descubrimiento, el agotamiento cede espacio al descanso. Ya no luchas por encontrar palabras perfectas, simplemente permites que el amor de Dios te envuelva. Ya no te desesperas por producir frutos visibles. Sabes que Dios obra incluso cuando tu alma permanece inmóvil. Aprender a recibir es, en el fondo, un acto de profunda humildad. Reconocer que no tienes el control, que no siempre entiendes el camino, que tus manos vacías no son un fracaso, sino una oportunidad para ser llenadas por la plenitud de Dios. Así, noche tras noche, continúas tu jornada, no como alguien que debe cargar con la obligación de orar intensamente, sino como un hijo que reposa bajo el abrigo del Altísimo. Allí, en ese lugar seguro, el silencio se transforma en comunión, el cansancio en reposo, la rendición en renovación. Porque, en los brazos del Padre, aprender a recibir es el primer paso para ser restaurado por completo. El tiempo ha ido profundizando tu comprensión. Ya no esperas encontrar la fuerza en ti mismo. Has aceptado que, en tu debilidad, no hay recursos propios suficientes para sostenerte. Pero es precisamente allí donde Dios revela uno de sus mayores
Misterios. El poder no se activa en la fuerza, sino en la debilidad. Isaías 40:29 resuena en tu interior como un eco que te envuelve. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Estas palabras no son teoría para ti, son vida. Son el aliento que recibes cuando todo parece desmoronarse. Son el consuelo que encuentras cuando tu mente agotada no puede pensar en soluciones. Antes, pensabas que debías tener al menos un mínimo de fuerzas para que Dios las multiplicara. Pero ahora comprendes que el pasaje no habla de quien aún conserva algo, sino de aquel que ya no tiene ninguna. Dios es quien interviene cuando todo se ha consumido, cuando no quedan reservas, cuando incluso el deseo de seguir se ha apagado. Esta comprensión te lleva a recordar las historias de otros antes que tú. Elías, tras su confrontación con los profetas de Baal, huyó y pidió morir bajo un enebro. Job, devastado, perdió todo lo que amaba y se sentó entre cenizas. Pablo, azotado por su debilidad, suplicó que le fuera quitado el aguijón. Cada uno de ellos llegó a un límite, y en ese límite, Dios actuó. Como Elías, tú también has sentido el deseo de detenerte, de no continuar. Como Job, has experimentado la pérdida que desgarra. Como Pablo, has rogado que el sufrimiento termine. Y como ellos, descubres que el socorro de Dios no llega siempre como lo imaginabas, pero siempre llega. En medio de estas reflexiones surge una invitación. ¿Alguna vez has sentido que no te quedaban fuerzas ni siquiera para orar? ¿Has llegado al punto donde solo podías esperar en el silencio? Te animo a compartirlo en los comentarios. Tu testimonio puede ser un bálsamo para otros que, como tú, también caminan por ese valle. Dios no necesita la fortaleza de sus hijos para manifestar su gloria. Más bien, su gloria se manifiesta precisamente cuando las fuerzas humanas se extinguen. Como una tierra reseca que no puede producir nada por sí misma, pero que, al recibir la lluvia, vuelve a reverdecer. Así es el alma humana bajo la lluvia del Espíritu. Contemplas esa imagen, tu alma, seca, agrietada, incapaz de producir vida. Y entonces, la lluvia de Dios comienza a caer, suave pero constante. Cada gota penetra la tierra endurecida, ablanda la superficie, alimenta la raíz oculta que parecía muerta. Lentamente, los brotes comienzan a asomar, no por el esfuerzo de la tierra, sino por la fidelidad del que envía la lluvia. Esa es la obra de Dios en medio del agotamiento, transformar el terreno árido en un jardín fértil. No requiere del esfuerzo humano, sino de la disposición a permanecer bajo su lluvia. Aceptar la debilidad no es resignación, es abrir el corazón a la intervención divina que restaura lo que parecía perdido. Entiendes ahora que el mayor milagro no es evitar el cansancio, sino ser fortalecido en medio de él. No es evitar las lágrimas, sino encontrar consuelo mientras caen. No es evitar la oscuridad, sino ver la luz de Dios iluminando desde lo profundo de la noche. Cada amanecer se convierte en un recordatorio silencioso de esta verdad. La vida continúa no porque tú tengas fuerza, sino porque Dios te renueva las fuerzas como a las águilas. Te permite levantar el vuelo nuevamente, aún después de haber caído repetidas veces. Así aprendes a caminar, no desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia total. Cada paso es sostenido por una gracia que no se agota. Cada jornada es guiada por un amor que no abandona. Y cada suspiro es escuchado por un Dios que siempre está atento, incluso cuando las palabras se han perdido en el cansancio. En el andar silencioso de tu alma, vas descubriendo un principio que transforma tu percepción de la restauración. Levantarte no siempre es un acto de fuerza, sino un gesto de intimidad.
En otras etapas de tu vida, levantarte implicaba esfuerzo, voluntad férrea, determinación visible. Hoy entiendes que hay otro modo, uno más profundo, más suave, más verdadero. Levantarte desde la intimidad con Dios. No se trata de un salto repentino hacia la acción. Es más bien una invitación a permanecer en la presencia divina, sin prisa, sin ansiedad. En ese espacio sagrado, tu alma no está obligada a demostrar recuperación. Puedes simplemente estar, habitar el silencio, contemplar la fidelidad de Dios que no se ha movido ni un solo instante, aun cuando tu fe vacilaba. La oración, en este contexto, deja de ser una estructura rígida para convertirse en un encuentro abierto. No hay fórmulas que cumplir, no hay listas que completar, no hay horarios que seguir. Es el simple acto de presentarte ante Dios, aún sin palabras, y dejar que tu corazón hable en lo invisible. Cada pequeño gesto cotidiano se convierte en un altar. Encender una luz en la habitación mientras murmuras «Gracias, Señor». Abrir la Biblia en medio de la madrugada y leer un solo versículo que acaricia tu alma. Escuchar una melodía suave que parece susurrarte desde el cielo. Estoy contigo. Estos actos sencillos, que antes habrían parecido insuficientes, ahora son ofrendas preciosas en el templo de tu fragilidad. Comprendes que la recuperación espiritual no es una carrera. No hay medallas para quien se levanta primero. Hay, en cambio, un camino de pausas profundas, de respiraciones lentas, de contemplación atenta. Cada suspiro se transforma en una declaración. Aquí estoy, Señor. En esa intimidad, tu alma empieza a recibir lo que el esfuerzo no pudo otorgarte. Descubres que la sanidad no siempre llega como un torrente de energía renovada, sino como una corriente suave que lentamente va purificando las aguas turbias de tu interior. Lo primero que Dios sana no es tu entorno, no son tus circunstancias, sino tu alma. Los pensamientos que antes te atormentaban, las angustias que parecían indomables, comienzan a perder su poder. No porque tú las hayas derrotado, sino porque la presencia de Dios las diluye, como la neblina desaparece al salir el sol. La luz no lucha contra la oscuridad. Simplemente aparece y la oscuridad se desvanece. Mientras respiras en ese ambiente de gracia, tus sentidos espirituales se afinan. Percibes la voz de Dios no como un estruendo, sino como un susurro. No como una orden, sino como un llamado amoroso. Y ese susurro, aunque pequeño, tiene la capacidad de reordenar todo dentro de ti. Ahora entiendes por qué en tantas ocasiones Jesús se retiraba a orar a solas. No era por debilidad, sino por sabiduría. Porque en la intimidad silenciosa con el Padre es donde el alma humana encuentra la verdadera fortaleza. Allí, donde no hay público ni exigencias, es donde el Espíritu obra con mayor profundidad. Reflexionas sobre cuántas veces buscaste soluciones externas cuando la verdadera restauración comenzaba en lo interno. El ruido de la vida te hizo creer que debías resolver primero lo visible. Pero Dios, siempre fiel, te condujo a la quietud para sanar lo esencial. Cada día, mientras el sol comienza a asomarse por la ventana, tu primer acto de fe ya no es levantarte con prisa, sino permanecer unos minutos en la quietud, respirando, reconociendo la presencia de Dios junto a tu cama, susurrando en tu mente. Gracias, Señor, porque hoy también estás aquí. Este caminar pausado, este levantarte desde la intimidad, te enseña a distinguir entre la actividad y el verdadero avance. Descubres que, aunque externamente todo parezca igual, internamente tu alma se fortalece en cada encuentro callado con el Padre.
La cultura te había enseñado a medir el progreso en función de los logros visibles. Dios, en cambio, te enseña a medirlo por la paz interior que brota incluso en medio de las mismas pruebas. Esa paz no es producto de la ausencia de problemas, sino de la certeza de la compañía divina en cada paso. En este proceso, tu oración se vuelve cada vez más simple, más genuina, más profunda. Ya no necesitas largas palabras para sentir que oras. A veces, un solo pensamiento es suficiente. Tú me sostienes. O una frase breve en medio del cansancio. Confío en ti. Estas oraciones cortas, pronunciadas con sinceridad, atraviesan los cielos con la fuerza de un corazón dependiente. Y así, día tras día, continúas levantándote no por tu fuerza, sino por la gracia que te sostiene. Descubres que en la intimidad con Dios encuentras el aliento necesario para enfrentar cada jornada. No necesitas prever todo el camino, solo necesitas confiar en aquel que camina a tu lado. Porque en el arte de levantarte desde la intimidad, no hay exigencias, solo hay presencia. Y en esa presencia, tu alma halla el verdadero descanso, la verdadera fortaleza, la verdadera vida. Mientras el tiempo continúa su curso silencioso, vas descubriendo otro secreto que transforma tu forma de ver la debilidad. La gracia de Dios no es un recurso limitado que llega solo cuando demuestras suficiente fe. Es un río inagotable que fluye justamente cuando la debilidad es más evidente. Cada vez que tu alma se quebranta, cada vez que tu mente no logra encontrar las fuerzas necesarias para mantenerse firme, la voz suave del Espíritu te recuerda las palabras que Pablo escuchó de lo alto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es una verdad que desafía todo razonamiento humano. La lógica te había enseñado que debías ser fuerte para agradar a Dios, que debías controlar tu mente, tu ánimo, tu entorno. Pero la gracia te enseña otra dinámica. Cuando ya no puedes, cuando has alcanzado el fondo de tus capacidades, es precisamente allí donde el poder de Dios se manifiesta en plenitud. Reflexiona sobre aquellas veces en que, intentando aparentar fortaleza, terminaste acumulando cargas innecesarias sobre tu alma. No querías reconocer que estabas cansado, que no podías más, que no encontrabas palabras para orar. Temías que admitir tu debilidad fuese una señal de derrota espiritual. Sin embargo, al abrir el corazón ante Dios, encontraste lo contrario. La aceptación completa de aquel que conoce la estructura frágil de cada ser humano. La gracia no exige perfección. No solicita argumentos sólidos ni explicaciones detalladas. Se derrama como lluvia sobre el terreno seco, cubriendo cada grieta, sanando cada herida, llenando cada espacio vacío. En este punto de tu camino, comprendes que la gracia no solo te permite sobrevivir, te permite vivir con ligereza interior. La presión por ser suficiente desaparece. La exigencia de tenerlo todo resuelto se disuelve. Solo queda la certeza de que la fidelidad de Dios es suficiente para sostenerte hoy y cada día. Y en medio de este aprendizaje profundo, surge una invitación importante. Si esta reflexión está hablando a tu vida, decides caminar este sendero de descanso y deseas seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu alma en los días de debilidad, suscríbete al canal y activa la campanita. Así, cada nuevo mensaje llegará a tu corazón justo en el momento en que lo necesites. Al continuar transitando este sendero de gracia, empiezas a notar cómo la ansiedad que antes te dominaba comienza a perder fuerza. Ya no estás constantemente intentando calcular el futuro, planear el camino o controlar los resultados. Ahora sabes que es Dios quien abre y cierra las puertas,
quien dirige los pasos, quien permite el descanso. Hay un tipo de fortaleza que solo se experimenta cuando te has rendido por completo. No es la fortaleza del guerrero que sigue luchando aun cuando ya no puede, sino la fortaleza del hijo que se abandona en los brazos del Padre, confiando en que Él lo llevará. Cada día, en lo simple, encuentras señales de esa gracia. En el canto de los pájaros al amanecer, en el viento que acaricia tu rostro mientras caminas, en una palabra oportuna que llega a través de alguien sin que lo hayas buscado. Todo es recordatorio de que Dios sigue cerca, que su amor no se retira cuando las fuerzas humanas se agotan, incluso cuando surgen nuevas dificultades, porque la vida no deja de presentar desafíos. Tu corazón ya no se acelera como antes. Ahora respiras, recuerdas la promesa y susurras desde lo profundo: tu gracia me basta. Esa frase sencilla se ha vuelto tu refugio, tu escudo, tu descanso. Al mirar hacia atrás, reconoces que muchas veces intentaste negociar con Dios desde tu propia fortaleza. Señor, si logro esto, entonces me bendecirás. Si puedo superar aquello, entonces me escucharás. Pero ahora sabes que Dios no necesita tus méritos. La gracia no depende de contratos, depende del amor inalterable del Padre. Y es esa gracia la que te mantiene de pie, no como quien logra imponerse sobre el dolor, sino como quien permanece erguido bajo la sombra del Altísimo, cubierto por su misericordia diaria. La oración ha cambiado también en este proceso. Antes, orabas con listas extensas de peticiones, con palabras cuidadosamente elegidas. Hoy, muchas veces, solo permaneces en silencio, con el corazón abierto, permitiendo que el Espíritu interceda en lo profundo. Ya no temes quedarte sin palabras, porque has entendido que Dios entiende los silencios más que los discursos. Esta dependencia total no te hace débil, te hace libre. Libre de la presión por ser suficiente, libre de la necesidad de controlar, libre de las expectativas humanas que tantas veces te oprimieron. Y en esa libertad nueva, aprendes que cada día es suficiente por sí mismo. No necesitas cargar el peso del mañana, porque la gracia de hoy es suficiente para sostenerte. Así continúas, paso a paso, con la paz que solo se encuentra cuando comprendes el verdadero significado de estas palabras: mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras avanzas en este camino de intimidad y descanso, tu alma va reconociendo un paisaje que había permanecido oculto durante mucho tiempo. Es el valle de los pastos verdes, las aguas de reposo, la senda serena donde el buen pastor guía a sus ovejas. Las palabras del Salmo 23, tantas veces recitadas, ahora adquieren para ti una profundidad nueva, como si las escucharas por primera vez, como si su significado emergiera lentamente desde el centro mismo de tu cansancio. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Antes, repetías ese versículo como promesa de provisión material o solución de problemas. Hoy, después de atravesar los desiertos del alma, comprendes que esta declaración es mucho más que eso. Es un reconocimiento profundo de dependencia absoluta. Ya no necesitas controlar, planificar ni prever todo. Si el Señor es tu pastor, entonces puedes descansar porque sabes que no estás solo en el camino. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esa palabra, descansar, resuena con fuerza en tu interior. No es el descanso que el mundo ofrece, lleno de distracciones vacías o de pausas superficiales. Es el descanso que restaura lo profundo, que toca las fibras agotadas del alma y les devuelve vida. En esos pastos delicados, tu ser se reencuentra con el ritmo suave de la gracia, donde no hay exigencias, solo el fluir constante del amor divino. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Las aguas de reposo no son torrentes violentos ni corrientes rápidas que te arrastran. Son aguas tranquilas, calmas, que reflejan el cielo sereno sobre su superficie. Al acercarte a esas aguas, tu alma sedienta encuentra alivio. No necesitas sumergirte en rituales complicados ni buscar experiencias extraordinarias. Basta con acercarte, respirar y permitir que la presencia de Dios te envuelva como una brisa fresca en medio del calor agobiante. Confortará mi alma. Esa es la obra más profunda de tu pastor. No se limita a sanar el cuerpo ni a resolver circunstancias externas. Su toque va directo al centro del alma, allí donde habitan los miedos antiguos, las heridas sin nombre, los anhelos postergados. En el silencio de ese encuentro, tu alma es confortada, no por respuestas intelectuales, sino por la seguridad de saberse amado sin condiciones. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El camino que recorres ya no es aleatorio, ni producto de tu sabiduría limitada. Es guiado por la fidelidad de un pastor que conoce cada curva del sendero, cada riesgo oculto, cada descanso necesario. Aunque a veces no comprendas los desvíos o los retrasos, confías en que cada paso está dentro del plan perfecto de Dios, diseñado no para tu comodidad inmediata, sino para el bien de tu alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta afirmación adquiere un peso especial en tu corazón. Ya no es una declaración teórica, sino el fruto de haber transitado por esos valles oscuros donde la soledad parecía abrazarte. Allí, donde la oscuridad amenazaba con envolverte, descubriste la presencia constante del pastor. No estuviste solo ni un instante, aunque tus ojos no siempre lo percibieran. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado no son símbolos de castigo, como alguna vez pensaste. Son instrumentos de cuidado. La vara te protege de los peligros externos. El cayado te rescata cuando te desvías o caes. Saber que el pastor tiene en sus manos estas herramientas te brinda seguridad. Aun cuando tropieces, sabes que serás levantado, guiado de nuevo al camino seguro, sostenido por la firmeza de aquel que nunca te pierde de vista. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Incluso en medio de los conflictos, de las voces que quisieron aplastarte, de las circunstancias que parecían insuperables, Dios ha preparado momentos de paz y provisión. Has sido alimentado en el corazón mismo de la batalla, recordándote que tu sustento no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad inquebrantable de tu pastor. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción no solo es señal de honra, sino también de sanidad. Como el pastor que unta con aceite la cabeza de sus ovejas para protegerlas de heridas y parásitos, así también el Señor ha traído sanidad a tus pensamientos, a tus emociones, a tus recuerdos dolorosos. Y mientras recibes esa unción, tu copa, tu vida interior comienza a rebosar. No es una abundancia material la que llena tu copa, sino la abundancia de paz, de amor, de sentido. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta promesa se ha vuelto tu ancla. En medio de la incertidumbre, sabes que no es el azar quien dirige tu historia, sino la bondad de Dios que te persigue, te alcanza, te rodea. Cada día, incluso aquellos que parecen grises, llevan la marca invisible de la misericordia divina trabajando en los detalles. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Finalmente, comprendes que el destino último de tu caminar no es un lugar geográfico, ni un logro humano, sino la comunión eterna con Dios. Allí, en su casa, en su presencia, encontrarás el descanso definitivo, el abrazo que no termina,
la plenitud que ninguna experiencia terrenal puede igualar. Al meditar en este salmo, tu alma se aquieta. Ya no tienes que temer el agotamiento ni la falta de palabras. Sabes que aun cuando no puedas expresarlo, el pastor conoce tu camino, tu necesidad, tu anhelo. Sabes que aún en el día de mayor debilidad, sigues siendo conducido con ternura. El Salmo 23, que alguna vez fue un texto aprendido de memoria, se ha convertido en el paisaje real de tu alma. No es poesía lejana, es experiencia viva. Cada frase contiene el pulso de tu propia historia, la de un alma cansada que ha aprendido a ser guiada, alimentada, restaurada. Y en este nuevo entendimiento, continúas caminando. No apresurado, no temeroso, sino en paz. Sabiendo que, mientras permanezcas bajo el cuidado del buen pastor, cada jornada será cubierta por la gracia, cada noche por el consuelo y cada despertar por la seguridad de que sigues siendo amado, guiado y sostenido. Mientras avanzas en este recorrido silencioso, comprendes que, aunque la restauración comienza en el alma, la relación diaria con Dios se sostiene en pequeños actos de fe, gestos mínimos que, acumulados, tejen una comunión real. No necesitas grandes demostraciones. Basta con estar disponible, atento a los susurros suaves que el Espíritu deposita en tu interior. Cada mañana, el primer acto de fe es reconocer la presencia de Dios al abrir los ojos. No te levantas cargando pesos, sino como quien es despertado por el Padre que ha velado tu sueño. El simple "Gracias, Señor, por este día" conecta tu alma para las próximas horas. Durante el día, en medio de las tareas, encuentras momentos de gratitud y reconocimiento. No esperas tiempos especiales para orar. Permites un diálogo continuo donde el silencio también responde. Una canción de fondo se vuelve oración, un versículo recuerda las promesas firmes, un suspiro al enfrentar dificultades es súplica que asciende a Dios. Así, tu vida diaria es altar donde la comunión nunca se apaga. Has descubierto que no necesitas gran fuerza de voluntad, solo permitir que la presencia de Dios te envuelva en los detalles simples. El Espíritu valora la sinceridad de un corazón que, aún débil, decide permanecer cerca. Cuando tu mente se agita y el temor intenta ocupar espacio, vuelves a estos actos sencillos. Cierras los ojos, respiras y recuerdas: tú estás conmigo. No luchas con los pensamientos, los acallas bajo la luz de la verdad. Allí el alma se alinea con el descanso que Dios ofrece. Los pequeños actos de fe son refugio. En vez de exigirte conquistas, el Padre te invita a caminar paso a paso, como un niño guiado por quien lo sostiene. Cada oración breve, pensamiento al cielo o rendición interior suma fortaleza invisible que transforma tu ser. Incluso sin emoción espiritual o con el ánimo plano, estos actos siguen teniendo peso. La fe muchas veces es simplemente decidir estar presente, disponible, con el corazón abierto. Has comprendido que los momentos de intimidad no son solo los ratos de oración formal, sino cada instante donde recuerdas a Dios. Al caminar, conducir, beber café, contemplar el cielo. Cada uno es oportunidad para elevar el alma con una frase breve, un pensamiento, una respiración consagrada. Esta comunión continua ha transformado tu relación con la oración. Ya no vives presionado por orar lo suficiente. Ahora sabes que orar es habitar la presencia de Dios en todo momento, permitiendo que Él hable, consuele, fortalezca y dirija tu rutina. En conversaciones, mientras otros comparten sus luchas, tu espíritu intercede en silencio. Aunque no pronuncies palabras, tu alma eleva suspiros al cielo y el espíritu interpreta cada clamor.
Cuando el cansancio te recuerda que podrías estar más firme o constante, callas esas voces y vuelves a la esencia. Señor, aquí estoy. Estas palabras resumen tu fe diaria. Al repetir estos pequeños actos día tras día, tu alma se vuelve más sensible a la voz de Dios. La intimidad diaria afina tus oídos. Lo que antes pasaba desapercibido ahora es dirección, consuelo y guía. Caminar sencillo produce una paz que no depende de las circunstancias. Aunque los problemas siguen, tu corazón experimenta seguridad. Esa paz surge de confiar en el pastor, no solo en los grandes momentos, sino en cada detalle cotidiano. Has aprendido que el crecimiento espiritual no siempre se mide en grandes gestos, sino en la constancia de los pequeños. Y en esa constancia, la gracia sigue obrando, renovando tus fuerzas para enfrentar cada jornada con la certeza de que no caminas solo. Cada día tu alma repite: abrirte a la presencia de Dios, permitir que el Espíritu te guíe y descansar en la seguridad de que, aún en tu debilidad, sigues siendo sostenido por el amor inquebrantable del Padre. A medida que avanzas, descubres que no estás solo en esta experiencia de debilidad transformada. Las Escrituras te muestran testigos que atravesaron valles oscuros y hallaron el poder de Dios en formas inesperadas. Cada historia refleja que el dolor no es abandono, sino preparación. Elías, tras una gran victoria, huyó al desierto deseando morir. Sin fuerzas, pidió a Dios que le quitara la vida. Pero Dios no lo reprendió. Envió un ángel que lo tocó y dijo: levántate y come. Allí fue restaurado, no por su fuerza, sino por la provisión divina. Job lo perdió todo: bienes, hijos, salud. Sentado sobre cenizas, expresó su quebranto sin ocultarlo. Dios lo escuchó, dialogó y finalmente lo restauró, dándole aún más que al principio. Pablo confesó un aguijón en su carne que lo mantenía débil. Rogó al Señor y recibió esta respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así abrazó su fragilidad, donde la gloria de Dios brillaba más. Estas historias te enseñan que no hay vergüenza en la debilidad. Es allí donde comienza el encuentro con la suficiencia divina. No necesitas ocultar tu cansancio. Dios no requiere tu fuerza, Él mismo la provee en el momento oportuno. Así continúas, sostenido por la misma mano que fortaleció a Elías, restauró a Job y sostuvo a Pablo. Y mientras caminas, tu alma susurra: tu poder se perfecciona en mi debilidad. Cada lágrima, cada suspiro, cada pensamiento sin forma ha sido recibido como incienso ante el trono divino. No necesita impresionar a Dios, solo necesita acercarse. La ternura del Padre ha estado presente en cada paso, transformando su debilidad en espacio sagrado para la manifestación de su gracia. Si alguna vez has vivido momentos donde las palabras no alcanzan, te invito a compartir en los comentarios tu experiencia. Otros que hoy caminan en silencio encontrarán en tu historia el consuelo de saber que no están solos. Juntos, formamos un refugio donde el alma puede descansar sin temor. Hoy, Él permanece en esa quietud. La oración sin palabras sigue siendo escuchada. Las pausas se convierten en ofrenda. Las manos vacías son el lugar perfecto donde Dios deposita su paz. El alma, antes fatigada, ahora descansa en aquel que nunca se cansa de amar. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a suscribirte y activar la campanita. Cada nuevo contenido será un susurro de esperanza en los días donde las fuerzas falten, recordándote que Dios sigue sosteniendo tu camino. Y así, bajo la mirada amorosa del Padre, Él sigue caminando, no desde la obligación, sino desde el descanso.
no desde la exigencia, sino desde la certeza de que, aún en el más profundo silencio, Dios siempre escucha.